entre la parte de una superficie y el plano XY, ¿sí? En una región de integración, en alguna región R, pues. Entonces vamos a continuar allí, calculando el volumen de algunas superficies. ¿Listo? Bueno, de todos modos, antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta sobre los ejercicios sugeridos? Que yo sugerí algunos la semana pasada. Inclusive, hoy voy a sugerir otros. Listo. Me faltó sugerir algunos sobre intercambiar el orden de integración. Sí, algunos que están ahí en el libro sobre esa parte que son interesantes porque hay algunas integrales iteradas que uno no puede resolver en el orden en que se plantea la integral. ¿Listo? Entonces, si uno intercambia el orden de integración, ahí sí la puede resolver. Bien. Me refiero, por ejemplo, a una integral del siguiente estilo. ¿Sí? Este es un tema, digamos, de la primera clase de la semana pasada, pero me parece interesante hacer énfasis en él. Bien. Entonces, es un ejercicio como el siguiente. Permítame un segundo aquí, yo veo dónde está el lápiz para escribir. Bueno, aquí van ingresando más. Sí, por favor, mientras tanto escriban presente en el chat todos. Listo. Que no sé qué le pasa a Zuno y que está todo extraño. En un segundo. Seguro porque como estuvo todo el fin de semana sin usarse el Zoom, está con problemas. Bueno, antes de entonces de continuar hablando sobre volumen, miren, este tipo de integrales, fíjense en esta integral, que es de y a 1 y la integral de 0 a 1 de exponencial de x a la 2 por dx por dy. Supongan que ustedes, habíamos acordado que el viernes hacemos quiz, ¿cierto? Supongan que le plantean esta integral en el quiz y resuelva esta integral, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, es una integral iterada, se resuelve de adentro hacia afuera, ¿no? Se resuelve de adentro hacia afuera. Entonces ustedes comienzan aquí, colocan su paréntesis aquí en esta parte, ¿no? Y empiezan con esa integral interna que se hace con respecto a x, ¿bien? Y bueno, se enfrentan pues a la siguiente dificultad. Una antiderivada de la función exponencial de x a la 2, ¿cuál es? ¿No? Ojo, estoy integrando con respecto a x. Tengo que buscar una antiderivada de esta función, ¿cierto? ¿Cuál es una antiderivada exponencial de x a la 2? ¿Alguien se acuerda del curso de cálculo integral? O definitivamente no existe. Creo que no existe, profe. Cierto que es una integral no elemental, ¿verdad? No existe una función que cuando la derive me dé esto, ¿cierto? Pues no la tenemos presente, una integral no elemental. ¿Listo? Entonces aquí nosotros quedaríamos bloqueados, pues ¿cómo avanzar si no existe una antiderivada? Bien. Entonces, ahí es donde resulta conveniente intercambiar el orden de integración. Eso es una alternativa. Si no puedo así definitivamente, intercambio el orden. Listo. Pero recuerden, uno puede intercambiar el orden simplemente cambiando los diferenciales. No. Tengo que identificar cuál es la región sobre la que estoy integrando y si está escrita de forma
horizontal, describirla de forma vertical o viceversa. Bien, en este caso, a ver, ¿de dónde a dónde varía y y de dónde a dónde varía x? Según este planteamiento de la integral doble. X varía de Y a 1. X varía de y a 1, exacto. Y y de De 0 a 0 a 1. 1. Entonces, miren, este es un caso donde es realmente necesario hacer el cambio, ¿sí? Del orden. Entonces, X de y a 1. Bien. Entonces, fíjense que en este caso es y quien varía libremente entre dos constantes. Bien. Eso quiere decir que esta región se describe de forma horizontal. Ya veremos en qué sentido digo horizontal. Listo. Entonces ubiquemos, primero que todo, el intervalo donde varía y. Bien. De 0 a 1. Coloquemos el 1 por aquí. Listo. Aquí está el 0. Y la variación de x, esta desigualdad nos da el límite inferior donde varía x. Entonces grafiquemos la función y igual a x, ¿sí? Para saber ese límite, cuál es la frontera de ese límite donde varía x, la frontera inferior, ¿sí? Entonces dice que y igual a x, ¿no? Grafiquemos y igual a x, sería una recta. Como aquí y igual a x. Sería esta recta, listo. La recta amarilla, que cuando x vale 1, pues y vale 1. Esto aquí sería el 1. ¿Sí? Se asocian aquí con este punto. Bien. Eso es y igual a x. Entonces fíjense que x varía desde y hasta 1. Es decir, para cada y que escojamos en este intervalo, si ustedes pueden escoger un y por aquí, entre 0 y 1. Entonces, para ese y que estoy escribiendo aquí en color verde, x varía desde y desde y hasta 1, hasta acá. ¿Sí? Si yo escojo un y más arriba, en este intervalo, entonces x varía desde y hasta 1, en ese pedacito. Y así, si yo escojo un y por aquí, x varía de y hasta 1. ¿Sí? De las rectas hasta el 1. Entonces genero esta región que ustedes ven aquí coloreada de verde. ¿Sí? Está escrita de manera horizontal. Bien. Como yo quiero intercambiar el orden de integración, entonces, ¿qué debo hacer? Debo permitir es que sea x el que varíe entre 0 y 1. Y que la variación de y dependa de x. Bien. Mejor dicho, tengo que escribir esta región que está aquí coloreada de verde, ya no de forma horizontal, sino de forma vertical. ¿Sí? Y cuando haya escrito esa región usando otro par de desigualdades, planteo de nuevo la integral doble y veo si la puedo resolver o no, intercambiando pues el orden. Entonces miren, permitamos que x varíe de 0 a 1. Listo. ¿Y ustedes de dónde creen que tiene que variar y para describir esta región? Esta región aquí. ¿De dónde a dónde variaría? Y. Fíjense, ustedes analícenlo así. Si yo escojo un x, por aquí un x, ¿de dónde a dónde puede variar y para ese x? De 0 a 1. Bueno, si varía No. de 0 a 1, varía desde 0 hasta acá arriba. Aquí está el 1. De 0 a X. De 0 a x. ¿Sí? Y puede variar muy bien. Desde 0 hasta x, correcto. Sí. ¿Por qué? Porque si escojo hasta 1, bueno, me paso. Pero de 0 a x, llego hasta esta recta y igual a x. Hasta aquí. Y si usted escoge otro x, pues llevaría desde 0 hasta ese x acá. Y así genero toda la región, pero de manera vertical, en este caso. ¿Listo?
Entonces, este par de desigualdades genera la región de integración, la misma región que este par de desigualdades acá. Bien, la escriben la misma región, solo que de distinta manera. Una de forma horizontal y la otra de forma vertical. ¿Listo? Por lo tanto, en virtud de lo anterior, esta integral doble es igual a ¿qué integral? La integral doble ahora, ¿de qué forma? Entonces, sería, vamos a dejar que x varía libremente. Entonces, x varía de 0 a 1. Y varía de 0 a x. ¿Sí? Coloco el de y. Entonces, fíjense, ya intercambiamos el orden de integración, si notan ustedes. Que parecía x de y, aquí parece de y. Y aquí coloco la función, y a la x2. Listo. Sí, está la función que estamos integrando, esa exponencial. Bien. ¿Será que esto sí ahorita nos ayuda a resolver la integral iterada? En efecto. ¿Por qué? Porque nuevamente entonces digo, bueno, ya la reescribí, ya intercambié el orden. La integral iterada se resuelve de adentro hacia afuera. Y entonces coloco un paréntesis aquí. Y comienzo a resolver, ¿no? ¿Cuánto es la integral de exponencial de x cuadrado por dy? ¿Qué diferencia hay entre el planteamiento anterior? Aquí este a la x cuadrado es que en esta integral con respecto a y, Es una constante. ahí es una constante. Exactamente, es que ese es el asunto, ¿cierto? Ahí es una constante. Entonces fíjense que ya me quedaría la integral de 0 a 1. Ese a la x cuadrado sale como una constante. Voy a hacer ese paso aquí. Y me quedaría pues la integral de 0 a x por dy de x aquí. Listo. Bloqueemos aquí el paréntesis. Entonces, como hemos observado, salió ese a la x cuadrado. Y por lo menos miren que me quedó la integral de y. O sea que esa integral interna la vamos a poder resolver. ¿Sí? O sea, logramos avanzar un paso más con ese intercambio del orden. Listo, la integral de y es y. Entonces aquí eso me daría, o sea, esta integral que está entre paréntesis me daría y evaluado entre 0 y x. ¿Cierto? Cierro paréntesis de x. Y acá la integral de 0 a 1. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me va? Me va a dar. Sería cuando llévale x menos cuando llévale 0, o sea, x menos 0. Listo. Integral de 0 a 1. Ah, no, pero ojo que me estoy comiendo una parte, ¿no? O sea, me estoy saltando. Ojo, estos errorcitos así. Aquí queda pues el e a la x2, ¿no? Y a la final me va a quedar entonces la integral de 0 a 1 del e a la x2 por x por dx. Bien. Y miren que esta integral se puede resolver con respecto a x. Esta sí tiene antiderivada. Bien. ¿Qué método usarían ustedes para resolver esa integral que quedó al final? Sustitución. Sustitución, ¿cierto? Exactamente. Ustedes pueden definir u igual a x a la 2. ¿Sí? Ustedes pueden definir u igual a x a la 2. Exactamente. Entonces de u es igual a 2x por dx. ¿Cierto? Y fíjense que usted este término lo tiene aquí. X por dx lo tiene. Solo que no tiene el 2. ¿No? Entonces, ¿aquí qué hago? Pues digo que este 2, o sea, lo paso a dividir y me queda que de u sobre 2, o mejor dicho, ese 2 pasa a dividir, me queda que un medio de du es igual a x por dx. Y por lo tanto esa integral se puede escribir así. ¿Sí?
como la integral. ¿Qué pasa con los límites de integración cuando uno hace sustitución? Aquí es 0, pero entonces cuando hago la sustitución ya no sería 0, sino También se cambia. u evaluado en 0, ¿cierto? Se cambian. Sería la sustitución evaluada en los límites, u evaluado en 1. Listo. Y aquí sería e a la u, porque eso sería e a la x exponencial elevado a la x cuadrado, es e a la u. Y x por dx ya vimos que es igual a 1/2 de du. Listo. Y esta integral a la final, ¿en qué se transforma? Bueno, ese 1/2 puede salir como una constante que es u evaluado en 0, ¿cuánto es? Es 0 al cuadrado. U evaluado en 1, ¿cuánto es? Es 1 al cuadrado. Entonces sería integral de 0 a 1 de e a la u por du. Listo. Y la integral de e a la u, pues es ella misma, evaluado en esos límites de integración, ¿no? Entonces nos quedaría en definitiva el siguiente resultado. O sea que la integral iterada con la que comenzamos es igual a 1/2 de e a la u evaluado entre 0 y 1. Sí, que esto es igual, bueno, aquí porque no hay espacio me toca escribir de esta forma. Para no borrar, digamos, 1/2, abro paréntesis, exponencial de 1, que es e, menos exponencial de 0, que es 1. Eso da la integral. Listo. Y miren, tuvimos que resolverla así, usando haciendo un cambio del orden de integración. Bien. Entonces, estos ejercicios pues, son interesantes y los encuentran en el libro guía. Hay otros que Profesor, una pregunta, ¿cómo hizo los intervalos de integración? O sea, los sustituyo, o sea, sería ¿Cuáles? 1 al cuadrado y 0 al cuadrado, ¿sí? Sí, exacto. Y entonces 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. No cambiaron en este caso. Pero sí, evalué la función u en 0, como lo indiqué. Y así se obtiene. Sí, tal cual usted dijo. Exactamente. Bien. Bueno, entonces esa integral iterada se resuelve así. Si usted no intercambia el orden, ahí se queda. No lo puede hacer. ¿Sí ven? Para intercambiar el orden, ese procedimiento quirúrgico allí, que requiere que usted conozca la región de integración, ¿sí? Y que usted esté en capacidad de escribirla de la otra. Si está escrita de manera horizontal, hacerlo de forma vertical, si es el caso. Entonces debemos tener un conocimiento sobre la región de integración. Si usted no sabe dibujar la región de integración, no, es imposible que usted pueda cambiar el orden. Por eso es importante, pues, lo más importante de esta integral es dobles en cuanto a intercambiar el orden, es conocer regiones de integración. Bueno, permítame aquí, este libro no quiere abrir. Me va a tocar cambiar de computador porque este está como muy malito ya. Sí. Bueno, en cuanto el libro está listo, que no lo puedo abrir. Hablemos sobre áreas sobre el volumen, ¿no? En la última parte de la clase anterior se tocó un poco el tema. ¿Sí? Porque dijimos que, o sea, hemos dicho lo siguiente. Dijimos, bueno, así como en el curso de cálculo integral, si uno integra la función f de x, como la gráfica de la función f me da una curva, y una curva en el plano, entonces yo la integrada de a hasta b, eso tenía la interpretación de ser el área bajo la curva. ¿Sí? Pero entonces dijimos, bueno,
¿qué significa la integral de una función de dos variables? ¿Sí? Entonces, la idea es la misma. Si la integral de una función de dos variables me da una superficie, no, veamos. Esto era la integral de a b de f, x de x, ese área bajo la curva. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una superficie, démosle el efecto a esto de superficie. O bueno, si ya tenemos una superficie así. Sí, esto fue lo que comenté en la última clase. Listo, como una sábana extendida, digamos. Si proyectamos esta sábana sobre el plano, esto por acá genera una sombra. Sí. ¿Y esa sombra qué significa? Quiere decir que la gráfica de esta función, o sea, que estamos graficando la superficie, una parte de la superficie, ¿no? Digamos que ya puede extenderse, abrirse mucho más, pero la estamos graficando solamente en esta región. O sea, la evaluamos en puntos de esta región, aquí, que está sobre el plano XY. ¿Sí? Digamos que un punto aquí tiene coordenada X, Y, y la coordenada Z es 0. ¿Sí? Entonces ese XY lo hablamos en la función y nos da un punto acá. Esto es, este puntico aquí, pues es F evaluado en XY. Se usan las primeras dos coordenadas. Y así, cada puntico aquí lo evalúo en la función F. Y eso me da un punto acá en la superficie. ¿Listo? Entonces, si yo calculo la integral doble de la función F de XY sobre la región R, sobre R, voy a escribirlo así. Como no tengo límite de integración, no sé de dónde varía X, solo ando en términos generales. Y esta integral se puede hacer con respecto a Y primero y luego con respecto a X. Puede ser una de las formas, o viceversa. Esa integral me da, ¿qué? Un volumen. ¿Sí? ¿Qué volumen? El volumen que se forma entre la superficie, pues, que está en color rojo, y la región de integración. Listo. Hay un volumen aquí. Y hay un sólido. Y ese volumen es esa integral doble. La misma idea de acá. Un área bajo una curva. El área que hay entre la curva y el eje X, pues es esa integral. Tienen la misma idea. Listo. Entonces, veamos aquí el libro guía. El teorema de Fubini de la sección 14.2 es el que nos dice que ese volumen se calcula mediante una integral iterada. ¿Sí? Ese es el teorema más importante de la sección. Esto no quiere. No sé qué le pasa hoy a este Zoom que se queda como bloqueado. ¿Ustedes sí ven algo? No, profe, está cargando. Eso no está muy mal hoy. Por mi computador, ¿no? Y ahora sí me sale el libro. Ah, ok. Entonces, ubiquémonos en la sección 14.2. Bien. Les recuerdo a todos aquí mientras encuentro este libro, esta sección, que el viernes tenemos programado el quiz. ¿Listo? Que afirmé que va a ser de la sección 14.1. Llegamos a ese acuerdo, ¿no? Y 14.2. Que era una sola pregunta de alguna de esas dos opciones. Bien. Eso fue lo que se dijo.
Listo. Bien, el ejemplo que acabamos de hacer es parecido a este. Listo. Sino que lo hicimos, yo lo calculé fue con e a la x cuadrado y aquí lo hicieron con e a la menos x cuadrado. Listo. Pero la región de integración sí fue la misma. Sí, miren que es esta especie de triángulo rectángulo aquí. Sí. Yo lo hice con más, pero era con un menos aquí en el ejemplo, no importa. El hecho es que cuando es un menos, y usted grafica esa función, e a la x cuadrado en ese trozo, en ese triángulo que está en el plano, y le da una superficie como esta. Listo. Aquí nos señalan cuál es esta es la recta y igual a x, nos dice. Y esto es la línea x igual 1. Listo. Y si evaluamos esta función de dos variables solo en puntos de ese triángulo, pues se genera este pedacito de superficie. Listo. Y si vemos este sólido que hay aquí, el volumen de ese sólido, pues es la integral doble. La integral iterada. En la que en el libro dicen, bueno, tenemos dos formas de hacer esa integral. Una miren las dos formas aquí. Una es cuando x varía de y a 1 y y varía de 0 a 1, que así fue que la planteé al inicio en el ejemplo, ¿no? Y la otra es cuando intercambiamos el orden. Entonces, en ese caso, x varía de 0 a 1 y y de 0 a x. Bien, resolvimos un ejemplo, este ejemplo prácticamente hace un momento, solo que con e a la x cuadrado. ¿Listo? Bueno, y el teorema que les mencionaba que nos permite concluir que el volumen entre la superficie y el plano y una región del plano es la integral iterada, es el teorema de Fubini. Listo. Él dice, si esta región se describe así, si yo estoy integrando f en una región plana R, donde esa región la describo así, de x variando de a a b, y variando entre dos funciones que dependen de x, entonces esto me da la integral doble. Perdón, esta integral iterada es el volumen. ¿Sí? O si la región R está escrita de forma horizontal, donde y varía de C a D y x desde H1 a H2 de Y, entonces este volumen es igual a esta integral iterada. Listo. Bien. Resolvamos otro ejemplo. Hagamos más ejercicios. Listo. Entonces veamos uno nos permite avanzar al tema a otro tema. ¿Sí? ¿Qué tema? ¿Cómo usar coordenadas polares para hallar integrales dobles? Entonces, permítanme un segundo aquí. Voy a abrir el contenido programático. Sí, porque esta es nuestra guía y tenemos que estar viéndolo todos los días. Sí, nosotros estamos aquí, 14.2. Enseguida voy a hacer un ejemplo que nos va a permitir desarrollar la sección 14.2 y empezar a abordar la 14.3, ¿sí? Que es cambio de variables, coordenadas polares. Esta es la idea de la clase de hoy. Listo. Estamos terminando de cerrar algo sobre la sección 14.2 para comenzar esta. Entonces, con ese objetivo, veamos el siguiente ejemplo. Sí, aunque esta integral aquí, bueno, resolvamos un ejemplo de volumen, sí, pero un ejemplo interesante. Entonces,
Dice volumen de una región acotada por dos superficies. ¿Sí? Entonces dice, hallar el volumen de la región sólida R acotada superiormente por el paraboloide Z igual a 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado e inferiormente por el plano Z igual a 1 menos Y, como se muestra en la figura 14.2. Bien, nosotros si tenemos GeoGebra o Desmos, podemos graficar estas funciones de dos variables. El hecho es que aquí ya tenemos la gráfica y fíjense que la intersección de esas dos superficies, el paraboloide y el plano, nos lo muestran aquí. Listo. Uy, ¿qué pasa? Ah, bueno. Profe, ahorita me puede dejar copiar el enunciado o tomarlo en pantallazo. Sí. Ahorita le coloco allí. Listo, pero fíjense en la intersección de las dos superficies, el paraboloide y el plano. Entonces miren que aquí esta partecita, hay como, es como si el paraboloide lo hubiese cortado con ese plano rojo, ¿cierto? Y entonces me queda un trozo aquí. Esa es la región sólida. ¿Sí? Como usted tiene una naranja y cortarle un pedazo. ¿Sí? Ese pedacito es esto que vemos aquí. Tiene forma como de elipse. ¿Bien? Entonces allí ese pedacito es sólido. Sí, es macizo. ¿No? Y nos están viendo allá el volumen de ese pedacito. Ese sólido allí. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Listo? ¿Cómo calculo ese volumen del sólido? Entonces, fíjense que, fíjense en lo siguiente. En ese caso, ¿cómo haríamos esa integral? Esa integral se hace de la siguiente manera. Miren. Si miramos eso desde una cierta posición, de frente, así, lo que estamos viendo veríamos algo así, como el plano y la parte del paraboloide, ¿cierto? Profe, no me puse el ejercicio para tomarle capa. Sí, enseguida lo devuelvo para que le tome la foto. Listo. Ya. Pero mire, si usted resuelve, si usted mira de frente así, este es el plano, ¿sí? Esta línea. Y esta es la curva al paraboloide. Sí, paraboloide. Listo. Eso es lo que veríamos. Y esta es la región sólida. Listo. Entonces, mire, les voy a decir cuál va a ser la estrategia. La estrategia es la siguiente. Si ustedes recuerdan, si esto fuese una figura plana, ya sabemos que no es plana, que es un sólido. Pero si fuese una figura plana, ¿cómo hallarían ustedes el volumen de esta región? A ver, María Paula, ¿cómo hallaría el área de esto? Profe, con la Restando integral. la Ajá, integral, ¿no? las Entonces, integrales. restando, ¿cierto? Porque usted calcula el área de aquí, desde la recta hacia abajo. Perdón, calcula la parábola hacia abajo y le resta la del plano hacia abajo y me queda la de aquí, ¿cierto? Exactamente. Esa es la misma idea para hacer esa integral. Entonces, mire usted, va a leer el enunciado, bueno, escribirlo, listo, aquí lo coloco. Bien. Entonces esa es la idea. Entonces le tomo un print ya. Sí, listo, profe. Ok. Entonces, aquí la idea sería replicar eso. Ahora, si ustedes se fijan, nos interesa saber cuál es la región de integración, ¿no? Claro. Hay una región, que es la sombra que proyectaría este trocito de como una especie de elipse que está aquí, en el plano XY. Si ustedes se fijan en el dibujo, ahí se ve como una sombra abajo en el piso
el plano XY. ¿Sí ven esa sombra acá? Esa sombra que ustedes ven, pues va a ser pues la región de integración. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo encuentro esa región de integración? Y primero queremos hacer una integral doble que nos dé ese volumen. ¿Cuál es la región de integración? Entonces, para hacer eso, tenemos que interceptar las dos, o sea, calcular la intersección de las dos funciones. La que me describe el paraboloide y la que me describe el plano. ¿Listo? Entonces, fíjense. Voy a escribir acá. Z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es la función de dos variables que me describe el paraboloide. Y z es igual a, perdón, z igual a 1 menos y, es la que me describe el plano. Bien. Voy a calcular la intersección de estas dos superficies. ¿Sí? Pero debemos tener cuidado cuando hablamos de la intersección de las dos superficies. Porque si ustedes se fijan, la intersección de las dos superficies ocurre pues aquí en este borde, en el dibujo, ¿no? Este borde acá. Tiene forma de elipse, ¿no? Esa es la intersección de las dos superficies. Ese borde. Pero cuando yo opero de forma algebraica, con las letras acá, ¿qué creen ustedes que voy a hacer? Donde está z voy a colocar 1 menos y porque voy a igualar las dos funciones. Entonces voy a decir que 1 menos y es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sí, porque aquí donde está z, como z por una parte es igual a esta expresión y por otra parte es igual a 1 menos y. Estoy igualando las ecuaciones para hallar la intersección. Y obtengo entonces esta igualdad acá. Bien. ¿Qué ocurre? En esta expresión yo la puedo organizar, ¿no? Pero esa expresión me va a dar una serie de puntos que no son exactamente la intersección de las dos curvas. ¿Sí? No es exactamente este borde, sino que me va a dar es el borde que está proyectado en el plano XY. ¿Sí? Me va a dar este borde acá abajo. ¿Sí? Y esa es la región de integración. Eso es lo que va a ocurrir. Enseguida desarrollamos bien este ejemplo. Listo. Vamos a hacer hoy una pausa nomás de 5 minutos y ya continuamos. Bien. Este es un ejercicio interesante que requiere análisis. Entonces ya continuamos con ese análisis. Bien. Sí, ya continuamos con ese análisis. En 5 minutos, porque se nos va a cortar la llamada.